Buenos días, iniciamos la presentación de mi tesis Manual Astrológico para la construcción de personajes para un guión cinematográfico. ¿Cómo es configurar un personaje? Vamos en materia de cuando llegamos al punto de contar nuestra historia y quiénes van a darle vida a esa historia, tenemos la posibilidad como guionistas utilizar varias posibilidades, varios métodos que nos han ido enseñando a lo largo de la carrera, en la medida que también vamos estudiando por nuestra cuenta, nos damos cuenta que contamos con diferentes caminos. El primero siempre va a ser investigar a nuestros personajes, hacer trabajo de campo, principalmente la observación, ya que gracias a la observación nosotros como guionistas podemos darnos cuenta si nuestro personaje tiene tics, si nuestro personaje tiene una forma particular de expresarse, de caminar, o si esta persona tiene una manera, digamos, interesante en la que se expresa, puede ser a través de muletillas. Todo esto lo vemos en la calle, en la observación de personas comunes, en lugares comunes, y nos permite, digamos, como alimentar nuestra inspiración, ¿sí? Por otro lado, luego tenemos las distintas posibilidades de construir un personaje, bien sea a través de experiencias propias, a través de experiencias de familiares, amigos o algún conocido, alguna historia interesante que nos haya llamado la atención como personaje. Luego tenemos lo que es pues documentarnos sobre alguna persona en específico que nos interesa para nuestro personaje. Nuestros personajes deben ser coherentes y no es solo cómo se van a ver en la forma externa, sino también la importancia de cómo van a ser ellos en su parte interna, cómo es ese mundo emocional de nuestros personajes. Deben tener una complejidad psicológica. ¿Cómo es eso? Bueno, Carl Jung nos habla de personas o tipos de personas que suelen ser un poco más cerebrales. En este caso son personas que meditan mucho antes de tomar una decisión, de actuar, y están generalmente en, digamos, tienen incluso hasta ciertas profesiones. Pueden ser personas que sean abogados o son personas que pueden ser ingenieros, incluso personas de la administración o de la economía que manejan una estructura. Luego pasamos con personas, un grupo de personas que pueden ser, digamos, intuitivas. Este grupo de personas son soñadores, son personas con ideas innovadoras, que se les facilita mucho la comunicación, por lo tanto van a tener trabajos en los que siempre van a querer emprender, en los que siempre van a tener la posibilidad de mostrar nuevas ideas. Luego tenemos las personas sensitivas. Este grupo de personas generalmente está asociado a personas que les gusta estar en el momento presente, que es importante lo que es el tacto, los olores, los colores y sobre todo el cuerpo o el movimiento, ya que es un proceso. En este caso, las posibles profesiones de este tipo de personas pueden ser fotógrafos, cocineros o personas que tienen algo que ver con el cuerpo en movimiento, pero desde la conciencia. Luego tenemos a un grupo de personas que son los considerados sentimentales. Estas son personas alegres, amables, que realmente es, digamos, agradable confiar en este grupo de personas, y estas siempre tienen como una posibilidad o resonancia de conectar con el otro. Generalmente se agrupan en profesiones como en el servicio social, en el servicio de mascotas o, digamos, ayudar a los otros. La astrología como recurso metodológico. Bueno, esto es un proceso porque realmente la gente cree que
la astrología es un horóscopo o que ya al decir, yo soy signo Tauro, ya allí nos da un, un gran número de códigos y la verdad es que no es así. Gracias a la astrología, que es muy distinto a la astronomía, podemos darnos cuenta de la influencia de los planetas sobre la persona según su hora de nacimiento, lugar y fecha. Otras formas de construir personajes y que digamos es bastante común en la época del Renacimiento, en la forma en la que los escritores hablaban sobre cómo construirlos, nos hablan de la asociación que existe entre los elementos que están dentro de la astrología y los temperamentos o los 4 humores. Tenemos el grupo sanguíneo, que son personas que están asociados al elemento aire. Son un grupo de personas que están asociados a ser soñadores, comunicadores, que se expresan con facilidad y que les interesan los grupos. Generalmente el elemento aire, o mejor dicho, el elemento aire está compuesto por los signos de aire, que son Géminis, Libra y Acuario. Luego tenemos al grupo flemático, que están asociados al elemento agua. Esto es un grupo de personas que son mucho más intensas, profundas, sentimentales. Incluso pueden ser considerados un poco más serenas, más tranquilas, pero en esta intensidad pues va subiendo dependiendo del signo que sea. El elemento agua se caracteriza por los signos de Cáncer por ser protector, Escorpio por ser profundo, intenso y transformador, Piscis por ser un signo que nos habla sobre la resonancia, la empatía, la conexión con los demás a un nivel, digamos, bastante intuitivo. Luego tenemos el grupo de personas que se caracteriza por la bilis, el fuego, o los coléricos, que son personas soñadoras, son personas que avanzan sin ningún tipo de problema, actúan y luego piensan. Son personas bastante alegres, dinámicas, pero también pueden ser cascarrabias o enojadas. Los signos del elemento fuego son Aries, Leo y Sagitario. Luego tenemos Atrabilis, o el grupo melancólico, que nos habla sobre la tierra. En este caso son personas que necesitan procesar antes de actuar, son bastante meditabundos, se les considera pues incluso personas a veces un poco tristes y que bueno, deben procesar todo de una forma mucho más lenta, son prácticos y sobre todo se encargan de estructurar a través de métodos. Tenemos aquí una frase del libro de la introducción a la astrología. La astrología es vista por diferentes autores como una guía para la acción o como una terapia contra la ansiedad. Pasamos a lo que es el planteamiento del problema. ¿Cómo podemos desarrollar un personaje que sea coherente? En muchas ocasiones tenemos problemas porque no nos contextualizamos con nuestro personaje. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, les leo la cita aquí. Algunos de los problemas relacionados con los personajes se deben a que el escritor no ha investigado lo suficiente, y si el escritor no conoce a fondo el contexto de su personaje, básicamente puede ser bastante plano, incoherente, o cuando llega a la pantalla decimos esta persona no se vestiría de esta manera o esta persona no actuaría así. Puede ser incluso que los vestuarios no sean acordes a la época o que el vocabulario o sus acentos no vayan acorde a lo que nosotros conocemos, y eso nos saca. Cuando tenemos un buen personaje, decimos que el público realmente se puede reconocer dentro del otro. Es importante contextualizarse, estudiar, hacer este trabajo de campo que hemos conversado. Tenemos una ausencia de metodologías estructuradas. Bueno, básicamente podemos escribir biografías
podemos escribir la fecha de nacimiento de nuestro personaje, podemos escribir incluso situaciones o posibles escenas, pero que no entran dentro del guión cinematográfico. Y esto nos pide una necesidad de mayor profundidad narrativa. Se conoce, como les digo, distintos caminos para construir personajes. Una de estas maneras es escribir cómo se relaciona con las personas con las que realmente no conversa a diario. Puede ser un vigilante, la persona a la que le compramos el queso y el jamón, cómo nos comportamos con esas personas que no son parte de nuestro entorno, pero forman parte de nuestro día a día. Personas conocidas como familiares y amigos en los que hay un poco más de intimidad, y cómo somos cuando nadie nos mira, cuando nadie está en nuestro entorno, cómo actúa nuestro personaje. Debemos recordar también que nuestros personajes, en este caso yo para el guión que escribí, Amor en Sintonía, quise que Meche tuviera pues un grupo de amigas en las que cada una le mostrara un punto de vista y también generara tensión o que le ayudara a estimularse, crecer y expandirse. Esto hace que nuestros personajes estén polarizados y tengan la necesidad de transformarse por situaciones o por las relaciones en las que se encuentran. También, obviamente, preguntarnos cuál es el inconsciente de nuestro personaje y por qué actúa de esta manera. ¿Qué le ocurrió a nuestro personaje en el pasado para que hoy en día tome las decisiones que está tomando? La astrología como herramienta narrativa. Aquí quise mencionar una cita de una astróloga importante. Fiel a su naturaleza, la energía psíquica que normalmente buscaría liberarse a través de la expresión de sentimientos debe tomar otro canal de expresión, frecuentemente a través del cuerpo físico o a través de ciertos tipos de eventos. En algunas ocasiones, en la mayor parte del tiempo, nosotros no somos conscientes de por qué nos pasa lo que nos sucede. Y en este caso, a veces no reconocemos la cantidad de energía que existe dentro de nosotros. Cuando estudiamos astrología, y en este caso, pues que ha sido un periodo de tiempo en el que yo he ido, digamos, estudiando astrología ya desde hace más de 4 años, yo me he dedicado a ver pues que hay energías que están dentro de mí pero que yo no las asocio o no las he integrado completamente. Por lo tanto, por destino, pueden llegar personas a mí para enseñarme un tipo de actitudes o digamos ese opuesto complementario. Nuestro objetivo es construir, primero, crear un manual, construir nuestros personajes y usar las cartas natales para desarrollar características físicas, emocionales y psicológicas coherentes con la narrativa para la construcción del guión. En este caso yo decidí pues escribir mi guión Amor en Sintonía, que es mi primer largometraje. Luego nos vamos ya a lo que es cómo vamos a trabajar la narrativa cinematográfica con la astrología. Bueno, durante los años de estudio vemos guión y vemos distintas formas de construir personajes, estudiamos dramaturgia, estudiamos lo que necesita pues una historia para que sea creíble, contable, que sea básicamente también esa parte intuitiva en la que debemos confiar nosotros los guionistas, porque en algunos momentos construimos un mosaico de un personaje y es un Frankenstein y nuestra historia no avanza y nuestro personaje no es coherente. Hay que confiar en lo que también la historia y el personaje nos cuentan. La astrología nos habla de una serie de códigos que se interpretan gracias a lo que es la carta natal. En este caso se calcula según el día de nacimiento, según nuestra fecha y hora. En este caso que yo decidí hacer
personajes ficticios, yo busqué cuál era la hora que mejor me convenía, qué tipo de, digamos, signos quería para cada uno de mis personajes, qué tipo de ascendente. Entonces vamos ahora a lo que es los conceptos dentro de la astrología que nos ayudan y nos aportan un montón para entender la configuración de una carta natal. Empezamos con lo que es un signo solar, nuestro sol. Nuestro sol es ese código que nos habla de la temporada en la que nacimos. Hoy estamos 13 de abril en la temporada Aries, que es entre marzo y abril. Entonces, todas las personas que nacieron entre el 20 al 20 de abril, del 20 de marzo al 20 de abril, son signo Aries. Todos los del 20 de abril al 20 de mayo son Tauro. Pero eso es solo la forma en la que la mayoría de las personas nos pueden conocer, o una energía que es bastante fácil expresar en la persona. Luego pasamos a lo que es un signo lunar. La luna básicamente está relacionada a nuestra relación con nuestra mamá o la forma en la que nos criaron. Y también es la forma en la que cuando somos adultos queremos nutrirnos o sentirnos protegidas o protegidos. La luna generalmente, digamos, es esa parte inconsciente de nosotros y que siempre sale a relucir. También existe esa sensación o esa posibilidad de ver en nosotros y en los demás que mostramos más nuestro sol y nuestra luna. Así que hay que experimentar y crecer y hacer este trabajo pues de conciencia de cómo vamos integrando partes de nosotros. Tenemos el ascendente. Este es uno de los códigos más importantes. Se calcula es gracias a la hora en la que nacemos, y se puede pues visualizar gracias a los programas astrológicos que nos permiten hacer el cálculo de cartas, y allí se determina tu ascendente. El ascendente es una energía que generalmente no está completamente integrada, y cuando crecemos debemos trabajar para encontrar ese sentido. Es como uno de los aprendizajes según la astrología que venimos a integrar. Quizás en la niñez es más fácil de darse cuenta sobre ese ascendente, pero luego con el paso de los años se va perdiendo. Luego tenemos los planetas personales, que son los que justamente nos marcan ciertas pautas, como cómo tomamos acción, cómo nos expresamos y nos comunicamos, qué deseamos o cómo nos valoramos nosotros, o cuáles son las formas de generar recursos. Después, en qué confiamos, o cuál es nuestra religión, o cuál es nuestra fe, o cuál es nuestro sentido de la vida. Y sobre todo, cuáles son nuestros límites, nuestra relación con nuestro padre, y sobre todo cómo asumimos las responsabilidades. Luego de los planetas personales tenemos los planetas transpersonales, que son los, digamos, conocidos o descubiertos desde hace poco tiempo, y generalmente, mejor dicho, hacen énfasis en las generaciones. Estos planetas son Urano, Plutón y Neptuno, y básicamente tiene que ver en la forma en la que se transforman las generaciones o los miedos de las generaciones, o también, digamos, por lo que las distintas generaciones estarían dispuestos pues a alzar su voz, o a mostrar que no les interesa o que sí les interesa, digamos, las luchas sociales, o también el nivel de resonancia, de empatía, de conexión con los otros. Luego pasamos a lo que son los signos, y gracias a los signos nos damos cuenta, bueno, la asociación que también hay con los planetas. Tenemos 12 signos que pertenecen cada uno a un elemento. Los 12 signos son, empezamos con Aries, luego tenemos a Tauro, Géminis, Cáncer,
Luego pasamos a Leo, Virgo, Libra. Tenemos después a Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y finalmente Piscis, que es el último signo de lo que es la rueda zodiacal. Luego pasamos a lo que son las casas astrológicas, que ya es dentro del mapa, ¿sí? Y en este caso, las casas astrológicas son 12 casas, cada una tiene un significado, están divididas en 30 grados y también debemos tomar en cuenta que una vez que ya hemos calculado, por ejemplo, una carta natal, hay una interacción entre los planetas, van a estar distribuidos en distintas formas, cada carta natal es totalmente distinta, es decir, somos únicos e irrepetibles, y las casas astrológicas pues tienen un significado cada uno. En este caso vamos a hacer un paso sobre lo que significa cada una de las casas astrológicas. La casa 1 es donde está el ascendente, que nos habla del yo, de la imagen, de cómo me veo y de la infancia. Pasamos a la casa 2, que nos habla de la posición, los valores, el autoestima, cómo generamos ingresos y cómo nos valoramos a nosotros mismos. Pasamos a la casa 3, que nos habla de la forma en la que nos comunicamos, cómo pienso, vibro, opino o digo, viajes cortos, nuestra relación con vecinos o hermanos. Luego pasamos a la casa 4, que nos habla de nuestro hogar, nuestra raíz, nuestra base, permanecer en mi mundo, nuestra relación con nuestra madre, con nuestro refugio, con nuestros ancestros, nuestros linajes, se ven en la casa 4. Pasamos a la casa 5, que nos habla de la diversión, coqueteo, romance, amor, creatividad, vocación, autoexpresión e hijos. Pasamos a la casa 6, que es una casa que tiene de todo un poco, que nos habla de las rutinas, el día a día, la oficina, la salud o gimnasio o la relación con el cuerpo, con la dieta y también con, digamos, nuestros compañeros de trabajo y con nuestras mascotas. Luego pasamos a la casa 7, en este caso es con nuestros pares, el no yo, el otro, el matrimonio, las asociaciones, esposo, socio y la proyección. La casa 7 se conoce como el descendiente y generalmente nos habla de esas cosas que hay que integrar como persona. Pasamos a la casa 8, que nos habla de la fusión, la sexualidad, la entrega, la unión de energía, el valor compartido económicamente, las herencias, los miedos y sobre todo pues también ese inconsciente de la niñez que digamos no se ha despertado, no se ha hecho conciencia hasta el momento. Pasamos a la casa 9, que nos habla de creencias, publicaciones, medios, viajes largos, puntos de vista, sentido de la vida, la fe, la religión. Está asociado a la maestría, los profesores, los idiomas, la cultura, el extranjero. Pasamos a la casa 10, que nos habla de el éxito, la vista pública, los honores, el estatus, el lugar que ocupo en el mundo. Pasamos a la casa 11, que nos habla de los grupos y las amistades, las metas o deseos o las colaboraciones que queremos hacer con los otros. Pasamos a la casa 12, que nos habla de la mente inconsciente, subconsciente, nuestro karma o las vidas pasadas. Pasamos a lo que es el método como tal de lo que fue la construcción de personajes para Amor en Sintonía, nuestro manual.
el análisis simbólico, la configuración de sujetos ficcionales. Yo dije, ok, para mi grupo, digamos, de personajes necesito a mi personaje principal. Yo ya tenía una idea de lo que quería que fuese mi guión. Ya es algo que había trabajado en mis años académicos, por lo que entonces dije, ok, voy a necesitar entre 4 a 7 personajes que van a estar activamente allí. Busqué los nombres según la edad que yo quería que tuvieran, que es entre 29 a 35 años. Uno de los personajes tiene 23. A partir de allí, como les mencioné, me di cuenta a través de referencias, pues, cómo podía identificar estos signos, estas características comunes. Luego de eso realicé lo que son las cartas astrales y después hice el análisis para aplicarlo a mi guión. Entonces, lo que hicimos fue definir el personaje. Selección del nombre, lugar de nacimiento, fecha y hora. Todo esto es completamente ficticio. Esto me permite establecer la identidad inicial del personaje y los datos necesarios para elaborar su carta natal. Yo dije, ok, quiero que mi primer personaje sea María de las Mercedes Rodríguez, apodada Meche. Quiero que ella sea signo Tauro, quiero que sea ascendente Escorpio. Esas son cosas que ya las tenía bastante claras. Así que me puse en el programa en el que yo saco las cartas natales y hice su mapa. Entonces pasamos a la elaboración de la carta a través del portal web astro.com con los datos definidos previamente. Genera el mapa astral, que esto me va a servir pues para la interpretación astrológica. Una vez hecho este análisis, básicamente me doy cuenta de los aspectos fluidos o los aspectos en tensión entre los que los planetas se comunican, qué cantidad de energía o elementos hay mayor o en menor grado en cada personaje y en qué se centra más o menos su vida. Si su vida va a ser más hacia algo, digamos, a la exposición social, o va a tener mayor proceso interno familiar dentro de su carta natal. Luego de eso pasamos a la construcción biográfica, que bueno, a partir de allí podemos definir, bueno, esta es una persona a la que le cuesta poner límites, o que quizás tuvo un padre ausente, o que de pronto tuvo una madre completamente libre, o quizás sensación de que quizás la madre o la luna no la acompañó tanto como quería, o una madre completamente presente, absorbente, que pues la sobreprotegió. Y a partir de allí, bueno, cuáles son sus intereses, de qué forma se comunica, le cuesta comunicarse o más bien se permite pues expresar sus emociones sin problema. Después de esto, de hacer digamos como esta construcción biográfica, pasamos a la integración narrativa. Empezamos en lo que es la construcción, la escritura de nuestro guión, gracias a todos estos, digamos, códigos, todas estas informaciones astrológicas para decir, ok, voy a escribir esta escena, gracias a la escaleta voy, digamos, organizando cómo va a ser mi guión, qué etapas va a tener, cómo se va a solucionar, y básicamente pues es explorar los personajes con estos análisis astrológicos. Pasamos a lo que es amor en sintonía. Hablamos de amor, de decisiones y de cambio emocional. Amor en sintonía cuenta la historia de Meche, una mujer que quiere regresar con su expareja,
pero en el proceso comienza a cuestionarse lo que realmente siente. A través de un podcast de la ciudad entra en contacto con Ignacio, un locutor con quien surge una conexión inesperada. La historia explora el amor, el apego y la posibilidad de elegir distinto. Tenemos un logline que nos dice: Meche quiere regresar con su ex Juanjo, pero al escribir a un podcast popular de la ciudad, los consejos de Ignacio se transforman su deseo. Tagline: quería respuestas de amor y encontró más preguntas. La motivación. Bueno, básicamente quiero contar un amor contemporáneo, el significado de la amistad, la realidad venezolana. Dentro de la historia también quise usar un evento astronómico que es un eclipse y lo que significa dentro de la astrología, que nos habla de transformaciones y de evolución, de soltar para avanzar. Y también es una historia que digamos es inspiración personal, la historia de mis abuelos que se conocieron en el estado Lara, en Barquisimeto. Mi abuelo era locutor y mi abuela era recepcionista en la clínica de su hermano. Ellos se conocieron a través pues de la interacción del programa y a partir de allí surge Amor en Sintonía. Este guión nace del interés por explorar las relaciones actuales y el papel de las amigas como red emocional de apoyo, también una inspiración personal en las historias familiares que marcaron para la construcción pues, de este relato. La historia no solo explora el amor, sino también las condiciones en las que ese amor ocurre. Pasamos a lo que son nuestros personajes. Meche, 29 años, nació en Mérida el 9 de mayo de 1996. Es Sol en Tauro, ascendente Escorpio y Luna en Acuario. El Sol en Tauro nos habla pues de una persona que básicamente es serena por una parte, es serena, es tranquila, busca pues ir por lo que desea, le toma trabajo o procesar las cosas, así que debe ir un poco más despacio que el resto. Con un ascendente Escorpio es una persona profunda, magnética, interesante, que puede generar cierta intriga y pues es bastante profunda, por lo que quizás deba vivir distintos procesos intensos o de mucho crecimiento personal para ella. Luego tenemos una luna en Acuario que nos habla quizás una madre fuera de lo común, quizás ella con la sensación de que no son tan cercanas emocionalmente o que no son de abrazarse y muchísimo cariño, pero es una persona que le muestra, en este caso pudo haber tenido una crianza o una madre, digamos, bastante, no solo diferente, sino una madre fuera de lo común que le permitió confiar en ella y pensar distinto, como también actuar distinto. Bueno, aquí vemos algunas de sus características. Es recepcionista de un consultorio médico, cuida el apartamento de una tía en la ciudad de Caracas. Su núcleo de amigas con su red es su red de apoyo. Es estudiante de arte en tiempos libres con su amiga María José. Vive un dilema amoroso con su ex y conoce a Ignacio. Su amiga Eugenia es su brujita de confianza y su verdadero deseo es poder estudiar artes de manera formal. Al regresar con Juanjo se da cuenta de que no ha cambiado, sus amigas no apoyan ese regreso y hacen comentarios para que ella vea el patrón, lo que puede alejarlos en cierto momento este grupo de amigas. Cuando comparte con Ignacio siente que las cosas pueden ser diferentes. Él confiesa que no va a competir en el amor y deciden distanciarse. Meche decide dejar a Juanjo justo el día del eclipse porque es
la relación de la toma de conciencia sobre situaciones de apego o relaciones con apego o toxicidades. Abrazar su soledad y dar cambios necesarios. Tiempo después se reencuentra con Ignacio en un toque musical de su amiga Amelia en el café. Aquí presento lo que son las cartas astrales de los personajes. Como vemos, tienen distintos colores. Por lo general, pues hay una, digamos, como un mapita chiquito o un cuadradito chiquito que nos habla de la cantidad de energía que puede estar, que con la que nació, en este caso, este personaje, por lo que tiende a ser una persona mucho más estable que, por ejemplo, sentimental. Entonces quizás le cuesta expresar sus emociones y también de pronto accionar, pero a la vez tiene ideas interesantes, pero cómo debe llevarlas ella a cabo, pues de procesar, sobrepensando, para luego ver cuando se sienta segura es que va a poder actuar. Las líneas del mapa están entre lo que es la casa 1 y la casa 8, entonces esto nos habla más de una vida privada, la intensidad de lo que puede vivir dentro de una vida privada. Transformaciones en cuanto a temas familiares, en la forma en la que se expresa, en la que se comunica, cambios dentro de lo que es la comunicación o la conexión que puede tener con los otros y conocer otras cosas a través de personas de su entorno. Pero ella también puede ser una persona que busca marcar distancia. También puede considerarse una persona que se reconoce o entiende más su identidad, o la persona en la que se convierte es en la conexión con el otro y sobre todo verbalizándolo. La conexión con el otro quiero decir con las parejas, o que su forma de tomar acciones no puede ser tan rápida o puede frustrarse y que para tomar acciones va a ser un poco más lenta. Esto en cuestiones de rutinas y día a día. También la necesidad de poner límites, sobre todo en su autoexpresión, entonces quizás no siempre pudo ser auténtica, o cada vez que intentaba ser auténtica y expresar desde el yo soy, podía haber una persona, una figura que le decía que no podía ser así y podía terminar en conflicto incluso. Constantes transformaciones en lo que es la identidad personal o procesos profundos o procesos, digamos, en los que emocionalmente o subconscientemente es algo que deba sanar. Luego vamos a pasar a los siguientes personajes y vamos a hablar, pues vamos a mostrar también un poco de ellos. Ignacio tiene 35 años, también es de Mérida, es Sol Cáncer, ascendente Libra, Luna en Leo. El Sol en Cáncer lo hace una persona pues bastante familiar, sobreprotector, y el ascendente Libra es una persona que busca el equilibrio o que busca pues digamos como ser mediador entre los demás. Con una luna en Leo es una persona bastante autoexpresiva, puede ser considerado el príncipe dentro de la familia, siempre va a necesitar esa validación externa. Lo importante es que este personaje logre aceptarse tal y como es y validarse a él pues cuando no estén los reflectores encendidos. Estas características le van a permitir a él conectar con mucha facilidad con las demás personas, sobre todo en su programa de radio. Vemos que es un locutor de un podcast conocido por los oyentes caraqueños, simpático y reconocido por dar consejos sentimentales en vivo. Recibe mensajes pidiendo consejos sobre regresar con un ex por parte de Meche. Se conocen en la celebración de Eugenia al entrar en el equipo de trabajo de Ignacio.
Al compartir con Meche se da cuenta de que no va a compartir por un espacio en su corazón. Trabaja con Maffer, su productora, quien tiene sentimientos hacia él, pero no da pie para algo más. En este caso, en la carta natal de Ignacio, vemos que los planetas están distribuidos en la parte azul y la interacción es completamente distinta a la de Meche. De hecho, él tiene que, digamos, exponerse ante los otros, digamos, como que gracias a su trabajo él puede hablar con fluidez y mostrar su verdadera esencia. También puede, digamos, como a través de la comunicación viajar y ser ese mediador de emociones. También, digamos, como que ese gusto por lo intelectual, por dar consejos, le ayuda, digamos, a esta personalidad. También podemos ver que, digamos, la cantidad de energía es la resonancia, la conexión, la intuición, la profundidad emocional. También, digamos, como la posibilidad de confiar en sus ideas o tener ideas geniales, innovadoras, y tomar acción sobre lo que desea, sobre lo que le gusta y también sus sentimientos. En el caso de cosas a largo plazo, es decir, manifestar a largo plazo, quizás puede ser lo que más le cueste o lo que le lleve más procesos. Y luego pasamos a Juanjo. Tiene 34 años, es de Caracas, nació el 29 de marzo de 1991. Es Sol en Aries, así que es una persona bastante dinámica, una persona con, digamos, que no se queda quieto y necesita tomar acción. Es de las personas que puede actuar y luego pensar. Su ascendente Cáncer, la necesidad de refugio, de conectar, y esto lo puede llevar a apegos emocionales. Una luna en Libra quizás tuvo que ser mediador, quizás tuvo como que siempre la compañía del otro para él sentirse seguro. Juanjo vive a través del impulso, es un poco tosco, ha engañado a Meche, tiene un apego emocional que no les permite soltarse emocionalmente y definitivamente. Hace comentarios fuera de lugar y cuando creía que ya estaba estable con Meche, recibe un mensaje de una persona con la que se relacionó. Le propone a Meche irse de Venezuela. En este caso, esta carta natal pues también nos muestra, digamos, como fluidez y tensiones dentro de los códigos astrales que presenta Juanjo, y también pues como el exceso de fuego, que esto hace que sea una persona completamente dinámica y que quizás necesita un poco de espacio, tiempo para procesar, para manifestar, para llevar las cosas por procesos. También quizás no expresa completamente sus emociones o prefiere desbordarse. Y también el poco aire o la cantidad de aire que hay, pues entre hacer y pensar prefiere hacer. Luego pasamos con Eugenia, tiene 30 años, nació en Mérida, es Sol Acuario, es una persona innovadora, es una persona que digamos como que se interesa por lo que impulse o apoya a los otros, pero es una persona poco convencional, tiene el ascendente en Virgo, lo que hace que también sea una persona bastante estricta, que ve el error en todo lo que la rodee, y con una luna en Tauro es una persona que se siente segura, es a través del confort, a través pues como de la estabilidad.
El ascendente Virgo, Luna en Tauro, Eugenia es la mística del grupo de amigas, lee el tarot y forma parte del equipo de trabajo de Ignacio en el podcast, en el que ella lee las cartas a los oyentes o les da un consejo. También incluyen fenómenos astronómicos como lo es el eclipse, es consejera de sus amigas y aunque se muestre una persona que comprende a los otros, también vive sus incoherencias y apegos. Hasta cierto punto evita contar a sus amigas para mostrarse vulnerable. En el caso de ella, pues también vemos en su carta natal procesos intensos o una dinámica más personal que tiene que ver en la forma en la que es su creatividad, su autoexpresión o su trabajo con los otros, o también lo que puede ser el inconsciente o los miedos. Y también tiene bastante conexión con lo inconsciente, así que esto la hace, pues, por eso, ese motivo, la mística. También es una persona bastante estructurada y en temas emocionales es un proceso para ella para poder crecer y expandirse. Luego pasamos con Majo, tiene 30 años, es de Mérida, es Sol en Escorpio, así que es una persona bastante intensa, profunda, magnética, que seguramente también tuvo que haber vivido o vivir muchos procesos inesperados de los que siempre tuvo que renacer. Un ascendente en Sagitario que la hace, pues, confiar en la vida, confiar en la necesidad de buscar y conocer culturas, idiomas, el extranjero, convertirse en su propia, digamos, profesora. Luna en Tauro, una persona que busca la estabilidad. Majo trabaja con redes sociales, lleva la cuenta de café donde es encargada Amelia, graba los toques musicales de su amiga, participa en las clases de arte con Meche. Es directa para hablar, magnética y pícara, pero esa forma en la que dice las cosas también habla de sus dolores o la forma en la que ha vivido el amor. En este caso, pues también vemos que la dinámica de su carta astral nos habla de esos procesos inconscientes, también la necesidad de hablarlo y sobre todo de tomar acción, de transformarse constantemente y expandirse, y la necesidad, pues, como mencioné, de conocer todo el mundo que tiene ella para descubrir. Pasamos con Amelia, tiene 30 años, ella es Sol en Leo, así que es una líder por naturaleza, que le gusta, pues, liderar grupos. Ascendente Piscis, una persona que puede sentir la necesidad o de no solo conectar, sino hacer algo por los otros, que se deja afligir por los demás con facilidad, si no sabe poner límites. Y Luna en Escorpio, intensidad total, quizás incluso una sobreprotección o vivir desde el miedo, dependiendo del tipo de madre o de cuidado que recibió. Amelia es una cantante de pasión y es encargada de un café. Los dueños no se encuentran en Venezuela, siempre está full y usa el espacio para cantar. Se muestra vulnerable entre sus amigas y abre su corazón, también dice o percibe desde la intuición, canta en el programa de Ignacio. En este caso, ya la carta astral de ella habla de procesos creativos, de las relaciones de pareja, sobre también el inconsciente o el trabajo terapéutico que debería llevar, y la necesidad de expandirse y transformarse y constantemente también, pues, cambiar sus creencias. También la necesidad de poner límites y cómo eso puede ser positivo o negativo para ella, porque puede ser una persona que
digamos, como que deje que los otros pasen por encima de ella, o que le cueste muchísimo poner un límite o asumir responsabilidades. Pasamos con Maffer, que tiene 23 años, es Sol en Leo, es otra líder por naturaleza, ascendente Capricornio, así que también puede ser tener una armadura ante lo que siente y prefiere pues hacer. Luna en Cáncer, sentimental, protectora, puede sentir que debe ser la mamá de los demás. Maffer es la productora del programa de Ignacio, es organizada, líder y lleva todo en marcha. Tiene sentimientos por Ignacio, pero él no se da cuenta o no le da la atención necesaria. En cambio, Maffer pilla los detalles de las cosas, a veces parece exagerada o demandante. En la carta natal de Maffer vemos, bueno, en el caso de Maffer ocurrió algo inesperado. Yo ya había empezado a escribir la historia y en el proceso de escribir el guión dije, necesito otro personaje, y en este caso fue Maffer, y ahí dije, bueno, voy a crear este personaje de esta manera, quiero que sea, digamos, como esa piedrita en el zapato para las otras personas que no sean Ignacio. Y bueno, en su configuración vemos pues la dinámica de los planetas, una persona pues bastante intensa y que también se encuentra es a través de la pareja, o descubre cómo puede ir cambiando o su identidad a través de la pareja. También la necesidad de comunicar y también trabajar en temas profundos. Entonces esto aquí ya nos va dando mucha tela que cortar para pues poder trabajarlo ya en lo que es el guión. El universo visual de Amor en Sintonía, la dirección de arte, lo que es el vestuario, la identidad. Busco una estética contemporánea donde el vestuario y los espacios reflejen la personalidad de cada personaje. Ver el deterioro o cuidado, un contraste de espacios de la Venezuela actual, y que básicamente pues estos personajes viven situaciones también dentro del país y que no todo es perfecto, así que eso quiero que se vea reflejado en cada una de las cosas que se vean. Las locaciones en Caracas son el Parque del Este, el consultorio, estación radial donde graban el podcast, las calles, el bulevar, lo que son los semáforos, toda esa parte me llama la atención, el curso de arte, el café donde trabaja Amelia, el supermercado, los miradores de Caracas, plazas comunes, piscina, playa y universidad. Ya en la intimidad, el apartamento donde vive Meche, la azotea de ese edificio, la casa de Juanjo, la casa de Ignacio. La historia se sitúa en Caracas, combinando espacios urbanos con espacios íntimos que acompañan el mundo emocional de la protagonista. Vemos todos estos lugares donde comparten los personajes, las referencias para mi guión, y cuando empecé a darme cuenta la posibilidad de crear este manual y ver la posibilidad de unir la narrativa cinematográfica con la astrología, fue gracias a la serie Valeria, que está en Netflix, una serie española que son 4 amigas. Como es una serie, obviamente se profundiza en la vida de cada una de estas amigas, y yo, a través de los colores de los vestuarios, a través de las conversaciones y los diálogos, pude darme cuenta. Yo decía, esta chica tiene que ser Tauro, esta chica tiene que ser Acuario, esta puede ser Capricornio, y fui ideándome yo, creándome mi propia película. Y allí, en una de las, digamos, escenas finales de esta serie Valeria, pude darme cuenta de que estaba en lo cierto, porque lo dicen en un diálogo como soy signo Tauro. Entonces yo dije, wow,
realmente sí se puede, no debe ser como una serie astrológica como tal explícita. Y bueno, en Sex in the City también es posible verlo, la quise tomar como referencia por esa red de apoyo de amigas y las situaciones amorosas que vive cada una, que me parece pues bastante interesante. Y bueno, siento que nutrió, me dio ideas para lo que yo quiero construir y pues lo que quise reflejar en mi trabajo. Tenemos personajes más profundos, motivaciones claras, relaciones coherentes. El uso de la astrología permitió construir personajes con mayor profundidad, darme cuenta, bueno, esta persona quizás puede decir lo que siente o lo va a decir es a través de una acción o lo va a decir cómo puede expresar sus emociones y sentimientos y cómo puede ser esa coherencia o incoherencia emocional dentro de la profundidad. Herramienta metodológica aplicable. Siento que es un enriquecimiento narrativo el poder utilizar la astrología para poder construir los personajes. La astrología puede funcionar como una herramienta metodológica para construir la construcción de personajes en el guión. Quise traer aquí algunas frases que para mí son sumamente interesantes y que me han acompañado en este proceso, entender quién es el que mira qué cosa y por eso mismo cómo la mira. ¿Por qué mi personaje está actuando de esta manera y por qué lo hace? ¿Qué está buscando? Notas de un antropólogo, Costa de Veracruz, Mumo. Esto fue gracias a la lectura de un ensayo dentro de mi periodo académico. Tenemos también muchos psicólogos consideran que el conocimiento consciente solo representa un 10% de la psique humana. Todo aquello que nos guía y nos motiva proviene del inconsciente. Esta cita la saqué de Cómo crear personajes inolvidables, uno de mis libros principales para esta tesis. Así que bueno, muchísimas gracias por su atención.